Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y daros las gracias por estar aquí presentes en este webinar. Voy a hacer una introducción primero para que os situéis. Este es el primer webinar de 3 que vamos a hacer en las próximas semanas. Hoy vamos a comenzar con este, que se llama Estrategias Básicas con Opciones Financieras. La semana que viene haremos el segundo y en 2 semanas haremos el tercero y último. Bueno, esto es una iniciativa de Investing de hacer webinars formativos. Entonces, lo que he intentado con esta serie de 3 webinars es crear un mini curso de introducción, sobre todo para aquellos que no sabéis o no conocéis nada de opciones o tenéis una ligera base, y la idea es que con estos 3 webinars tengáis una base más amplia y bueno, y tengáis pues una introducción a este mundo para que veáis las posibilidades que tenéis, ¿no?, a la hora de operar con opciones y en concreto con spreads. Bien, así que vamos con el primer webinar. Va a ser un webinar sencillo, muy directo, de 30 a 40 minutos, y al final vamos a tener tiempo para preguntas, si es que las tenéis. Igualmente, si vais teniendo dudas concretas en alguna diapositiva, podéis poner el comentario, ahora os diré cómo. Y si lo veo, pues lo voy resolviendo en el momento y si no al final. Y de igual forma, al final del webinar os voy a dar un correo, bueno, que veis aquí en pantalla, donde cualquier duda que surja, ya sea ahora o cuando lo veáis en diferido, me podéis enviar ahí vuestras cuestiones y os contesto por email. Bien, así que vamos con el webinar número 1, que se llama Estrategias Básicas con Opciones Financieras, donde este webinar es una colaboración entre Investing y SAR Opciones. Bien, antes de comenzar con la temática, una breve presentación, sobre todo para aquellos que no me conocéis, que seguramente seréis la mayoría, y tampoco conocéis la escuela. Bueno, mi nombre es Sergio Nozal, soy aquí el que está aquí en pantalla. Soy responsable de SAR Opciones. SAR Opciones es una escuela de formación online especializada en inversión y trading con opciones y con spreads principalmente. También me dedico también a otras labores dentro de los mercados financieros, como la gestión de capital a través de Protectus Wealth, pero hoy vamos a hablar únicamente de formación y en concreto de opciones. Bien. Bueno, ahí tenéis link donde podéis profundizar y aquí tenéis, por ejemplo, pues algunas empresas con las que colaboramos, entre ellas, por ejemplo, Investing. Bueno, como os decía antes, cualquier duda que vaya surgiendo durante el webinar me la podéis ir poniendo en la zona de comentarios o al final vamos a tener un tiempo para cualquier duda. Estamos usando la plataforma de GoToWebinar. Si no habéis usado nunca este tipo de plataforma, vais a encontrar en vuestra pantalla un triangulito similar a este. Si le clicáis se os va a abrir un desplegable y aquí podéis poner vuestras cuestiones, ¿vale? Y yo pues lo leo directamente en la zona de comentarios. Bien. ¿Cuál es la agenda para el webinar de hoy? Vamos a ver 3 puntos principales. Por un lado vamos a ver conceptos teóricos sobre opciones. Bien, vamos a ver obligaciones, derechos de opciones, etcétera. En el segundo punto vamos a ver las 4 estrategias de opciones simples que hay. Un segundo. Bien, estoy con un poquito de tos, así que os pido disculpas. Vamos a ver las 4 opciones, estrategias de opciones simples que vais a encontrar. Son las únicas y son las bases a partir de las cuales vamos a poder formar cualquier tipo de estrategia con opciones, cualquier tipo de spread. Bien. Y al final, en el punto 3, vamos a ver algunos ejemplos muy básicos, ejemplos prácticos de esas 4 estrategias simples. Os voy diciendo en la presentación
los pros y contras que tienen a la hora de elegir, de utilizar este tipo de operaciones, cuándo deben usarse y bueno, vamos a ver os daré algunos tips. Y va a ser la introducción hacia los spreads que los veremos la semana próxima. Bien. Jorge, si no tienes audio creo que es un problema local tuyo porque el resto de compañeros, por lo que veo, sí lo tienen. Bueno, ¿qué son las opciones? Las opciones son contratos que se formalizan, que se ejecutan entre dos partes, ¿no? Que se conectan entre un comprador y un vendedor. Dependiendo de lo que hagamos, dependiendo si somos la parte compradora o la parte vendedora, nos va a dar ese contrato, nos va a dar un derecho o nos va a dar una obligación. ¿Bien? Y dependiendo del tipo de opción que sea, vamos a tener derecho a una compra o a una venta. ¿Bien? Aquí pongo, por ejemplo, que nos dan derecho a comprar o vender una acción o cualquier otro activo opcionable. Hay muchos activos que tienen opciones. Pueden ser acciones, pueden ser ETFs, pueden ser futuros, a un precio determinado en una fecha determinada. ¿Vale? Las opciones no dejan de ser una tramitación de un contrato entre dos partes. ¿Vale? Como he dicho antes, siempre va a haber dos partes implicadas, un comprador y un vendedor, de forma que cuando vosotros metéis una operación a mercado es porque hay otra contrapartida que ha cerrado ese contrato. No hay contratos, no hay partes más compradores que vendedores, siempre va a haber el mismo número. Siempre cuando compramos una opción, ya sea una opción call o una opción put, el comprador va a tener siempre el derecho, ¿bien? Mientras que el vendedor va a tener siempre una obligación. Los compradores de opciones, además de tener este derecho, van a tener que pagar por adelantado su opción. ¿Bien? Es lo que se conoce, una compra de una opción, es lo que se conoce como una operación a débito. Mientras que el vendedor de opciones, que adquiere una obligación, es lo que se conoce como una operación a crédito. Bien, en este caso, la parte del comprador sale de su cuenta, es decir, el coste de su opción se descuenta de su capital, mientras que en la parte del vendedor es una operación a crédito, es porque esa prima la recibe en su cuenta. Bien, una prima que luego tendrá que defender para quedarse con ella al final de la expiración o en lo que dure o durante el transcurso de la vida de la opción. Pero quiero que os quedéis con conceptos simples. O sea, parto de la base de que estáis partiendo desde cero, entonces quiero que de esta presentación os vayáis quedando con algunas pinceladas y esta, por ejemplo, es una importante. El comprador siempre tiene el derecho, el vendedor siempre tiene la obligación. Bien, más cosas importantes que debéis tener en cuenta. Solo hay dos tipos de opciones. Tenemos por un lado las opciones calls y tenemos por otro lado las opciones puts. Bien, sobre todo esto es bueno que lo sepáis porque si uno intenta introducirse a las opciones directamente con estrategias complejas, no sabe de dónde vienen o cómo se forman, ¿no? Entonces hay que empezar por lo básico y lo básico es esto, solo dos tipos de opciones y a partir de esas dos opciones, de esos dos tipos de opciones, vamos a poder crear las cuatro operaciones básicas que forman las opciones. Solo hay cuatro, ¿bien? ¿Cuáles son? La compra de una call, que es lo que se conoce o podéis leer y lo que yo dentro de la escuela defino como long call. Tenemos también la short call, que se trata de la parte opuesta, es decir, es la parte de venta de una opción, call en este caso, y en el lado de las puts tenemos exactamente lo mismo. Tenemos por un lado la long put, que sería comprar una opción put, y por otro lado tenemos la venta de la opción put, que definimos como short put. Estas son las cuatro operaciones o estrategias básicas de opciones simples. Se pueden trabajar directamente sobre ellas y de hecho vamos a ver ejemplos con ellas, pero es la introducción a estrategias más complejas con spreads. Vamos a ir viendo de cada tipo de opción cuáles son sus características para que sepáis
cuándo utilizar este tipo de operaciones. Bien. Como he dicho antes, cuando uno quiere negociar una opción, en este caso una opción call, siempre hay un comprador y por otro lado hay un vendedor. Perdón. Voy a hacer algunas interrupciones porque estoy con la garganta un poco tomada. Bueno, el comprador, como veíamos al principio, siempre va a tener el derecho. En este caso, es el derecho a comprar la acción, que es el activo que estamos negociando, a un precio determinado en un plazo determinado. Y la parte vendedora siempre tiene la obligación, pero en este caso, como es una call, es la obligación de vender. Bien, tener en cuenta esto. Recordar, el comprador siempre tiene un derecho y el vendedor siempre tiene una obligación. Y dependiendo del tipo de opción, va a ser un derecho a comprar o un derecho a vender. Para la opción call es derecho a comprar. Para la opción put va a ser derecho a vender, lo vamos a ver a continuación. Mientras que el vendedor tiene la obligación y siempre es opuesto. En este caso, para una opción call es la obligación de vender. ¿Ven? Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de opciones como estrategias simples? Vamos a comprar opciones call cuando nuestra expectativa de movimiento sobre el subyacente sea alcista. Bien, si yo espero que mi acción o que mi ETF suba, voy a comprar opciones calls. Mientras que el vendedor de una opción call operada de forma independiente, bien, porque podemos vender calls como spread, pero esto no quiero entrar todavía en ello, lo veremos en las próximas semanas. Cuando una persona vende calls de forma independiente, de forma única, su expectativa en el subyacente es lateral o bajista. ¿Bien? Por tanto, cuando se produce una operación, en este caso de opciones calls, el comprador, o sea, cuando se cierra este contrato, sus expectativas son totalmente opuestas. Bien. A ver, aquí hay algunas preguntas. Es sobre valoración de opciones, luego la vemos. ¿Vale? Luego la vamos viendo. Bien, para el caso de la opción put, exactamente lo mismo. Hay siempre un comprador y un vendedor. Recordar, el comprador tiene el derecho, pero en este caso a vender. Derecho a vender la acción a un precio determinado. Mientras que el vendedor tiene la obligación, como siempre, pero en este caso la obligación a comprar. ¿Cuándo vamos a utilizar opciones puts? Voy a comprar opciones puts cuando mi expectativa sobre el subyacente sea bajista. ¿Bien? Y voy a vender puts cuando mi expectativa sobre el subyacente sea lateral o alcista. Es decir, si espero que mi acción suba, puedo o comprar calls, también podría vender puts. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué dos ante la misma expectativa? Ya entraríamos aquí en conceptos algo más complejos. Por ejemplo, la compra de opciones call es una operación a débito, tienes que pagar por ella y está sujeta a ciertos riesgos como variaciones de volatilidad en contra o el paso del tiempo en contra, mientras que la venta de opciones puts, por ejemplo, tiene el tiempo a favor. Esto lo vamos a ver después. ¿Cuáles son las principales ventajas de las opciones? Las opciones tienen ventajas y tienen inconvenientes. Vamos a ver primero las ventajas. Tienen bastantes ventajas. Si tuviera que resumir una de ellas, la principal ventaja es la flexibilidad que te da a la hora de posicionarte en el mercado. Es decir, te da una flexibilidad muy grande. No tienes que ser alcista o bajista, como por ejemplo cuando alguien opera futuros, opera CFDs o acciones simples, tiene que comprar o tiene que vender. Es decir, y para generar beneficio
tiene que acertar ese movimiento del precio y si, por ejemplo, si compras una acción, si el precio sube, ganas, si el precio baja, pierdes. Con opciones entramos en diferentes escenarios y no necesitamos acertar la dirección del precio al 100%, podemos trabajar con rangos, podemos aprovecharnos del paso del tiempo, podemos incluso trabajar escenarios de volatilidad. Entonces, digamos que es un mundo tridimensional, ¿no? Pero alguna de las ventajas, aparte de esa flexibilidad, es, por ejemplo, poder controlar acciones sin tenerlas, posibilidad de apalancamiento. Esto normalmente es la principal razón por la que la mayoría de operadores entran en las opciones, por el apalancamiento, aunque realmente el verdadero potencial de las opciones es la gestión de riesgo, más que el de obtener mayores ROIs, mayores retornos con ese apalancamiento. Que lo vuelvo a repetir aquí, con capital reducido puedo controlar activos de mayor valor, es simplemente eso, capacidad de apalancarse. Posibilidad de poner en riesgo menos capital a la hora de operar. Con menor capital puedo controlar el mismo volumen de acciones a nivel de exposición, con lo cual mi riesgo es mucho menor que si comprase directamente las acciones. Y para mí la más importante, la flexibilidad y la capacidad de reducir y de gestionar riesgos. Bien. Resumiendo, hay dos ventajas principales. Una, la de apalancamiento, y otra, la de gestión de riesgo o reducción de riesgo. Bien. Dependiendo cómo enfoquemos las operaciones, vamos a irnos hacia un lado o hacia otro. Generalmente, o sea, es bueno trabajar con cierto apalancamiento para aprovecharnos de esta capacidad, pero principalmente debemos enfocarnos en la gestión de riesgo, que es para mí la gran ventaja que te da las opciones, junto con esa flexibilidad de adaptarse a diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, con opciones podemos trabajar movimientos laterales, podemos aprovecharnos de rangos laterales, cosa que con otros productos no es posible. Por supuesto, también tiene inconvenientes. Bien, el apalancamiento en sí es un inconveniente y es un arma de doble filo, ¿no? Es un producto tridimensional. Como decía antes, una acción, por ejemplo, solo depende del precio. Si sube, gana; si baja, pierde, ¿no? Si estoy largo. Con opciones hay otros parámetros que tenemos que tener en cuenta, como son los cambios de volatilidad, como son los cambios en el paso del tiempo y el propio desplazamiento del subyacente. Bien, hay medidas para reducir estos riesgos, que lo pongo aquí, tanto apalancamiento como este tipo de riesgos a cambios de volatilidad, tiempo, etcétera, que es mediante el uso de spreads, que eso lo veremos la semana próxima. Otro inconveniente es que es un producto complejo, es decir, hay que estudiarlo. O sea, no es fácil de entender, no es algo que se pueda aprender en 3 horas de estudio, sino que requiere dedicación, requiere estudio y requiere pues eso, tiempo. Bueno, y no mucha gente está dispuesta a pasar ese bache de, digamos, de estudio, ¿no? que requieren. Bueno, con estas dos imágenes básicamente se resume la dificultad de acciones versus opciones. Una acción es un producto dimensional o bidimensional, que solo depende del desplazamiento de la acción, mientras que las opciones es un producto más complejo, donde hay otros factores que tenemos que perseguir, como la volatilidad, el tiempo y el mismo desplazamiento del subyacente. ¿Vale? Esos son algunos inconvenientes. Por ejemplo, si alguno de vosotros ha tenido algún tipo de contacto con las opciones, un error muy típico de alguien que empieza es comprar opciones. Por ejemplo, espera que su valor suba y compra opciones. El precio de la acción sube al cabo de varias semanas, el precio de la acción va subiendo, pero su opción pierde valor. Entonces no entiende cómo ha acertado el movimiento del subyacente, en este caso de la acción,
pero su opción no está generando ningún beneficio. Bueno, es un error muy típico, por ejemplo, por mala selección de fechas de expiraciones, mala selección de strikes, comprando opciones en un entorno de volatilidad inapropiado, y dentro de ese entorno de volatilidad inapropiado, comprando strikes, digamos, no convenientes para esa posición, donde con mucho valor extrínseco en la opción, que por ejemplo una caída de volatilidad o el paso del tiempo le afecta mucho más que si hubiera elegido otro tipo de strike. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno no sabe, no entiende. Por eso hay pues una parte de estudio que hay que pasar por ella para entenderlo, ¿no? Bueno, vamos con las estrategias simples que vamos a encontrar con opciones. Yo personalmente no recomiendo hacer estas 4 operaciones simples, por los riesgos que conlleva, que tienen. Son las opciones simples por sí solas, ya sea la compra o la venta de opciones puts, son estrategias que están expuestas a todos esos riesgos, a cambios bruscos de volatilidad, a excesivo pérdida de valor por paso del tiempo. Entonces son operaciones que para un novato, para alguien que está empezando, yo no lo recomiendo. Los spreads es una mejor forma de aproximarse a este tipo de, digamos, a la operativa con opciones. Y las opciones simples, cuando uno ya tiene un conocimiento elevado, sí que pueden utilizarse con un enfoque más especulativo, más agresivo, pero sabiendo lo que uno hace, ¿no? Bueno, lo que he dicho antes, hay 4 tipos de operaciones básicas con opciones, que es la compra, la venta de call y la compra y la venta de puts. Bien. Bueno, vamos a ir una por una, viendo las 4 posiciones básicas, y luego vamos a ver unos ejemplos, ¿bien? Para que veáis de forma gráfica, sobre algunos gráficos de acciones, donde debería haber trabajado ese tipo de operación. Bien. Y luego al final, pues, aquellos que quieran profundizar un poquito más, pues podemos hablar de plataformas demos en las que podéis ir practicando, ¿no? Por ejemplo, la compra de una opción call. Recordar, cuando compramos tenemos un derecho. En este caso, como es una opción call, es el derecho de compra. El derecho a comprar la acción a un determinado precio. También decir que cuando estamos comprando, no es bueno llevar las estrategias de expiración. Hay que cerrarlas antes, ya que hay un factor que es el paso del tiempo que nos afecta de forma considerable en las últimas semanas. Entonces, este tipo de operaciones generalmente no se llevan a expiración, sino que se abren, se obtiene un beneficio o pérdida y se cierra. Bueno, es una operación a débito, como he dicho antes, se paga por operar y la vamos a hacer siempre cuando esperemos un movimiento alcista. Esto que veis aquí en pantalla es un gráfico de riesgo. Cada estrategia, cada opción simple o cada spread tiene su propio gráfico de riesgo. ¿Qué es un gráfico de riesgo? Es una representación gráfica de cómo va a evolucionar nuestra estrategia o nuestra operación en base, por un lado, hay 2 ejes. Por un lado, en base al desplazamiento del subyacente y por otro lado, cómo se mueve nuestra operación en beneficio o pérdida. Esto sería beneficio y esto sería pérdida. Bien. Por ejemplo, este es el gráfico de riesgo de una long call, bien, de la compra de una opción call. Se ve, esto sería la línea que define nuestra opción call. La línea azul es el momento de expiración y la línea amarilla es el momento actual. Cuando compramos una opción, si el precio de la acción sube, veis que nuestro beneficio va en aumento. Mientras que si el precio de la acción baja, entramos en pérdidas. A mayor pérdida cuanto más bajamos. Y luego aquí hay veis que aquí hay un hueco entre la línea amarilla y la línea azul. Esto es el valor extrínseco. En este caso, cuando va pasando el tiempo, esta línea amarilla se va aproximando a la línea azul. Lo que significa
que vamos perdiendo valor. Si, por ejemplo, si vamos a borrar aquí. Si yo entro ahora mismo en 87 y el precio se queda más o menos por aquí de forma muy lateral, esta línea amarilla con el paso del tiempo se va aproximando hacia acá, con lo cual va entrando en pérdida mi posición. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el tiempo en este caso va en nuestra contra. Bueno, es una característica de una opción call. La griega la vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver concepto de letras griegas, pero ya voy haciendo una introducción. Por ejemplo, una long call, las principales letras griegas son delta, que nos mide el desplazamiento, en este caso sería delta positivo, es decir, si el precio sube yo gano. Vega positivo, me interesa que la volatilidad suba. Teta negativo. Bien. Esas serían las características de esta. Teta negativo es que voy perdiendo con el paso del tiempo. Igual la semana que viene vamos a hablar un poquito de letras griegas. El caso de una short call, la venta de una opción call, estamos vendiendo, por tanto tenemos una obligación, en este caso a vender. Es una operación a crédito y la vamos a utilizar cuando nuestra expectativa de mercado sea lateral o bajista. Este es el gráfico de riesgo de una short call. Veis que si el precio baja, yo voy generando beneficio. Bueno, deciros que el gráfico de riesgo es una herramienta fundamental e imprescindible para todo operador de opciones. Bien. Para que os hagáis una idea, es como los pilotos de aviones que tienen en su cabina diferentes aparatos de altímetro, bueno, velocidad, etcétera, presión, etcétera. Bueno, pues un gráfico de riesgo es lo mismo para nosotros. O sea, es un panel de mando donde vamos viendo los diferentes riesgos que tiene nuestra estrategia. Y también vemos visualmente cómo se comporta nuestra estrategia en base a cómo vaya el precio. Entonces, veis que si el precio baja, mi operación genera beneficio, mientras que el precio sube, mi operación pierde. Y cuanto más suba, más pierde. De forma ilimitada. Aquí el riesgo es ilimitado porque no tenemos ningún tipo de cobertura. ¿Vale? Y veis que aquí el valor extrínseco va a favor, va hacia arriba, es decir, hacia beneficio. En este caso es porque teta es positivo. Para este tipo de opciones, la venta de opciones tiene el tiempo a favor y vamos generando beneficio mientras pasa el tiempo, que es una de las cualidades de las opciones que no tiene ningún otro producto, y es justamente todos aquellos operadores que trabajamos con opciones, la mayoría buscamos siempre estrategias con teta positivo, porque es donde hay una gran ventaja para ir sacando beneficio. El caso de una long put, como siempre, compramos, en este caso tenemos el derecho, pero a vender. Bien, es una operación de débito y vamos a utilizarlo en mercados bajistas. Este gráfico de riesgo, si el precio baja, mi beneficio sube. Bien, es una operación bajista. Y para una short put tenemos la obligación de comprar, recibimos un crédito por ello y vamos a utilizarla en movimientos laterales o alcistas. Bien. Y este sería el gráfico de riesgo de una short put. Veis que mientras el precio sube, mi beneficio sube. Una de las características de las ventas de la short put o de la short call es que el beneficio es limitado. Limitado por la prima que recibes cuando vendes la opción. Es el beneficio máximo que podemos obtener en expiración. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de cuándo un operador podría utilizar este tipo de opciones según la condición de mercado. Repito nuevamente, yo no recomiendo este tipo de operaciones simples por la fuerte exposición que tienen a diferentes factores. Por ejemplo,
La long call tiene una exposición muy alta al paso del tiempo y a la volatilidad. Vamos a verlas por aquí, a través de su gráfico de riesgo. La short call tiene una exposición muy fuerte al desplazamiento por arriba, al tener un riesgo ilimitado. Él hace una operación muy peligrosa, es decir, si tú colocas una short call en una acción y por lo que sea, pones aquí la short call strike, la acción tiene algún tipo de evento o noticia y abres con un hueco de un X%, tu operación se ha ido a una pérdida súper abultada. Por tanto, es una operación muy agresiva, que de hacerla, porque se puede hacer, uno debería hacerlo en subyacentes con baja volatilidad y donde no hay riesgo de ese tipo de huecos, por ejemplo, índices, ¿bien? Jamás la haría en una acción. La short put, en este caso la long put, exactamente como la long call, tiene el riesgo del paso del tiempo, que lo tenemos en contra. ¿Vale? También tiene una exposición alta a cambios de volatilidad. En este caso, si la volatilidad baja, le afecta negativamente a una put comprada. Y por supuesto el delta también tiene una exposición alta al precio. Y la short put, exactamente como la short call, tiene una exposición alta al desplazamiento, en este caso bajista, donde puedes entrar en pérdidas abultadas. Por tanto, quiero que os quedéis con estos conceptos, podéis probarlas en demo, podéis trabajar con ellas en plataformas tipo paper trading, pero a mí me gustaría que lo tomaseis como una introducción a los spreads, que son estrategias con mucho menos riesgo. Por ejemplo, el ejemplo de una long call, como decíamos antes, la vamos a utilizar en un escenario alcista y, por ejemplo, en este tipo de roturas, o sea, no quiero mostraros ningún tipo de sistema de inversión y sistema de trading. Cada uno tendréis el vuestro y tendréis vuestras reglas de entrada y demás. Pero simplemente estos son dos ejemplos de dónde podríamos haber comprado long calls, por supuesto, o sea, viendo el histórico del precio. Aquí yo perfectamente podría comprar una long call, pero no sé si el precio va a seguir subiendo o va a caer, ¿no? Simplemente con esta gráfica quiero mostraros qué escenario habría funcionado bien para este tipo de operación. Bien, bajo ningún modo es una señal ni ningún tipo de sistema. Entonces, como veis, para una long call que se beneficia de un desplazamiento alcista, desplazamientos como este o como este le benefician. Fijaros que aquí he cortado más o menos en esta zona. ¿Por qué? Porque aquí el precio se pone muy lateral. Bien, si esto lo observáis en un gráfico de riesgo, imaginaros que el precio sube hasta este nivel, estaríamos aquí en un punto con beneficio, pero si el precio se estanca, el paso del tiempo, la línea amarilla se va a ir aproximando a la línea azul y ese beneficio lo voy a ir perdiendo por ese paso de tiempo. Bien, por tanto, si alguno quisiese especular, porque realmente las opciones simples, su única, o sea, operadas por sí solas, no como spread, sino operadas por sí solas, tienen un enfoque agresivo, especulativo. Para una long call uno debería buscar fuertes roturas con volumen e impulsos en el precio de las acciones o de los ETFs que trabaje y cuando el valor pierda momentum sería momento de cerrar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya movimientos laterales en el precio le perjudican notablemente a este tipo de posiciones. Otro ejemplo, el de una short call, bien, en este caso sobre McDonald's. Igualmente, vamos a trabajar escenarios laterales o bajistas. Por ejemplo, en una short call me da igual, si yo, por ejemplo, preveo un movimiento bajista, me da igual que el precio baje hasta aquí o que baje hasta aquí. ¿Por qué? Porque mi beneficio es limitado. Bien, que baje más o menos me va a dar ese beneficio, voy a llegar a ese beneficio antes o después, pero el paso del tiempo me va a ir dando
toda la prima. Entonces, por ejemplo, aquí he marcado con líneas azules lo que podrían ser los strikes de esa opción. Por tanto, mientras el precio se mueva en un entorno lateral o bajista, pues este tipo de operaciones va a funcionar bastante bien. Y perfectamente podría hacer la operación mucho más conservadora yéndome a strikes más fuera de dinero. En lugar de hacer un strike, por ejemplo, at the money, en el dinero, irme a un strike fuera de dinero. ¿Qué beneficios tiene esto? Que las probabilidades de obtener la prima son más altas, pero en contra la prima que vas a recibir es mucho menor. ¿Bien? Aquí no hay, como se suele decir, free lunch. Todo lleva asociado una relación riesgo-retorno. Entonces, cuanto más nos alejemos del dinero, más probabilidades hay de que el precio no llegue a este punto, pero la prima que recibimos es menor. La long put, vuelvo a mi ejemplo de McDonald's. Bueno, en este caso sí que necesito un movimiento bajista, no me vale un simple movimiento lateral. Bien, pues si hubiera metido esta long put aquí, pues seguramente hasta esta parte de aquí no me habría generado beneficio. Entonces, si hubiera entrado aquí, en todo este tramo lateral, es probable que el paso del tiempo me habría perjudicado, estaría en pérdida, y este último impulso me la habría metido en beneficio. ¿Vale? Las long puts son más direccionales y generalmente cuando trabajamos en formato spread siempre la vamos a utilizar, o casi siempre, con un enfoque de cobertura. Es decir, yo, por ejemplo, puedo estar largo en McDonald's, un inversor puede tener una perspectiva de largo plazo en McDonald's, pero en el corto plazo, cuando haya correcciones de mercado, utilizar las long puts para cubrir su inversión. Ese es un enfoque, es una estrategia spread que si utilizamos y que ahí la long put como spread sobre tu acción es una buena estrategia. Y para una short put vamos a buscar escenarios laterales o alcistas. En este caso no necesitamos impulsos tan fuertes como en el caso de la long call y simplemente con que el precio quede por encima de mi strike me es suficiente. ¿Por qué? Porque si este es mi strike, con que quede por encima, yo voy a obtener mi beneficio. Y de igual forma, si nos vamos más alejados fuera de dinero, las probabilidades de obtener ese beneficio son mucho mayores, pero la prima recibida son menores. Y uno puede preguntar, ¿y qué pasa con las pérdidas? Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros en la escuela no utilizamos stops, sino que hacemos ajustes de posiciones. Cuando trabajamos con spreads, vamos a utilizar ajustes. En caso de opciones simples, también se podría trabajar con ajustes, pero para alguien que está empezando, si queréis hacer pruebas en demo con opciones, la mejor salida es cerrar con una pérdida, como si fuese un stop. Igualmente es algo que nosotros no hacemos y yo los stops no los recomiendo, pero es una forma de salir de la posición cuando uno no sabe ajustar, ¿no? Bueno, y con esto terminaríamos este webinar número 1 de introducción a las opciones. Vamos a ver algunas preguntas que han surgido. A ver. Ruber, o Ruber, no sé si es Rubén o Ruber, pero bueno, pone Ruber. Plataformas para empezar. Bueno, hay muchas plataformas de opciones en los mercados. De hecho, hace unos meses, si miráis dentro de la web de Saropciones, en la parte de blog, no me va a cargar la web, pero bueno, si os vais a la web de Saropciones, en la parte de blog, en la categoría vídeos y webinars, hay un vídeo sobre plataformas de opciones donde ahí expongo los principales brokers especializados en opciones y plataformas. Hay algunas plataformas independientes, otras plataformas van dentro de los brokers y son gratuitas. Entonces, lo más conveniente es abrirse una demo
con ellos y trabajar con ellos. También la página del CBOE te da la opción de abrir demo para operar opciones. Bien, pero bueno, visualízate ese vídeo que te digo de plataformas que puedes encontrar en la web y a partir de ahí cualquier duda pues me escribes y te contesto sin problema. Preguntas también de qué sirve valorizar una opción de con Blacks and Holes en la realidad. El modelo Black and Holes es un modelo de valorización, hay varios, no es el único, y las principales plataformas lo usan ese modelo, usan otros, y bueno, es una herramienta que es la que usamos para definir. Es decir, tú como operador no necesitas entender el funcionamiento del modelo, simplemente necesitas entender cómo manejar la plataforma. Y la propia plataforma, pues con ese modelo va haciendo esa valoración de precios, ¿no? Pero sí, o sea, es importante, no tienes que estudiarla porque ya entramos ahí en una parte teórica que no nos sirve para operar, es una parte teórica matemática que se escapa de la operativa de trading y de inversión, pero es un modelo que nos sirve como herramienta. Y la mayoría de plataformas utilizan algún modelo concreto. Bien. Otra pregunta. Dices, ¿cómo decido si el precio de la opción es adecuado? Es decir, veo opciones de compra en un activo X, cuyo valor hipotético es de X dólares, y el día de hoy está 7, es decir, veo opciones cuyo valor es la diferencia respecto al día de hoy, entonces el precio tendría que subir. O sea, el precio de una opción lo marca el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, eh, si quisieses, o sea, hay modelos para ver si una opción está sobrevalorada o está infravalorada. Bien. Una forma de visualizarlo es a través de los skews de volatilidad, donde uno puede presumir o puede pronosticar si la acción está baja o alta en precio. Pero es simplemente un pronóstico, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Si, por ejemplo, en media hora hay un atentado, una opción que ahora mismo está infravalorada, puede en media hora con ese atentado y ese movimiento brusco de mercado no estarlo. Entonces, al final, el precio que marca el mercado en el día a día, el momento a momento, es el precio real de la opción y eso lo define los compradores y vendedores. Entonces, la forma en que uno debería trabajar o cuando uno opera opciones tiene que definir su escenario de movimiento y su escenario de volatilidad y en base a eso elaborar su operativa. Bien, pero nunca sabremos si la opción que estamos comprando está barata o cara. O sea, podemos pensar que está barata y todavía puede estar todavía más barata. O sea, porque el concepto barato y caro es relativo. Al igual que cuando hay una caída fuerte y hay un incremento de volatilidad, uno puede decir, bueno, las opciones ahora mismo hay mucha volatilidad, están caras, es momento de vender, sí, pero están caras respecto a lo mejor a alguna media o algún punto histórico o alguna media de X días, pero siempre pueden estar más caras, o sea, nadie lo sabe. Por tanto, en relación a tu pregunta, debes definir una expectativa de movimiento en tu subyacente, una expectativa de volatilidad y en base a eso operar. Dices, en la short call el beneficio está limitado al pago a la prima de la opción. ¿Por qué vender una opción arriesgando ilimitadamente para ganar una cantidad fija? Bueno, por eso precisamente os decía que yo no vendería una opción call por sí sola, pero sí que puedes vender opciones calls en un formato spread. Por ejemplo, si tú tienes acciones, puedes vender calls sobre tu acción de forma que tu gráfico de riesgo ya no es ilimitado. Sigues manteniendo un beneficio limitado. Pero yo, por ejemplo, no haría una short call de forma independiente. Dices, ¿el skew de volatilidad te refieres a la distribución de volatilidad para el VAR? No. Es cómo varía la volatilidad
según los strikes y según la expiración. Hay dos tipos de skew. Pero igual esos son conceptos más avanzados que en estas tres presentaciones no vamos a ver porque se sale de ese nivel inicial. Ismael, ¿podrías poner la diapositiva de la long put? A ver, vamos a verlo. ¿Esta de aquí? Bien. ¿Qué quieres ver exactamente? ¿Quieres preguntar algo sobre ello o simplemente era verlo? Pedro, dices, trabajo índices y foros con CFDs, pero nada de opciones. Un par de plataformas demos. Bueno, me remito al comentario de antes. Hay un webinar, te puedo decir, por ejemplo, un par de nombres. Thinkorswim sería una buena plataforma. Option Express para empezar en formato demo también está bien. Pero en ese vídeo que te comento, ahí vas a poder encontrar con detalle los pros y contras de cada una y mis recomendaciones. Sí, Germán, se está grabando y Investing pondrá la grabación en su web y seguramente también en nuestra web, en el blog, lo vas a poder encontrar. Bueno, ya no hay más preguntas. Más o menos estamos en los tiempos predeterminados. Lo dicho, cualquier duda o comentario que vaya surgiendo, me podéis ir mandando emails a este punto. Y la semana que viene, justamente miércoles también a la misma hora, lo que vamos a hacer, vamos con la segunda parte de esta trilogía, donde vamos a ver, ver una introducción hacia los spreads, qué son los spreads, y vamos a ver qué ventajas tenemos entre spreads versus opciones simples. ¿Bien? Así que bueno, a ver, una última pregunta. Ismael, ¿se pueden vender long puts fuera de dinero e ingresar la prima sin que nadie ejercite el derecho a comprarla? Sí, se pueden vender long puts, pero o sea, la long put es compra. Se pueden vender puts, que sería short put, se pueden vender puts fuera de dinero, se ingresa la prima, pero siempre vas a tener el riesgo de asignación, es decir, el comprador puede ejecutar su opción en cualquier momento. Lo que pasa que hay, o sea, cuando tu opción está fuera de dinero, es improbable, por no decir imposible, que te ejecuten. ¿Bien? En este caso te estarían regalando dinero, básicamente. Pero tú como vendedor siempre tienes ese riesgo de asignación. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que cuidar ciertos momentos de mercado cuando nos vamos acercando a la fecha de expiración, según el strike de tu opción, también si, por ejemplo, tu acción tiene o no dividendos. Bueno, hay ciertos factores a tener en cuenta que hacen que el riesgo de asignación aumente. Bien. Luego también hay opciones que no tienes ese riesgo de asignación, que son las opciones europeas, que por ejemplo son la de los índices, SPX, RUT, que es el Russell, NDX, que es el Nasdaq, son opciones de índices de estilo europeo que se llaman, donde la asignación temprana no es posible, no está permitida. Mientras que las opciones de estilo americano, que suelen ser las de acciones y ETFs, esa asignación temprana sí es posible y por tanto ese riesgo de asignación existe. Bien. Bueno, pues con esto terminamos. Os doy las gracias por vuestro tiempo y lo dicho, cualquier duda lo vamos viendo por email y bueno, y nos vemos la semana próxima en el webinar número 2. Venga, muchas gracias a vosotros y hasta la semana próxima.